Vamos a concluir este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, que incluí como parte de la serie de estudios que tenemos con el título de Maranata, en donde precisamente el tema es el regreso de Cristo. Este es el tercer estudio de Maranata. Pues bien, en este tercer capítulo de esta segunda carta de Pedro, se nos exhortó a no olvidar la enseñanza apostólica, sabiendo de antemano que ante la verdad que ésta expone, siempre se levantará gente que la querrá ridiculizar, cuestionar y burlarse de ella, como sucedía ya en ese tiempo, especialmente respecto al regreso de Jesucristo, pues que él mismo había prometido unos cuantos años atrás. También nos dice el texto que aún estas personas irían más lejos, no solo dudando de la profecía por cumplirse del regreso de Cristo, sino también poniendo en duda las cosas que ya habían sucedido, como lo era la creación del mundo y el diluvio por parte de la mano de Dios. Pedro nos recordó que Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros, y que para Él 1000 años son como un día, y que si el Señor aún no ha regresado, es por piedad hacia los perdidos, esperando en esta pausa que la gente se arrepienta y busque a Dios, pues para no perecer. Además, para todos aquellos escépticos, Pedro agrega algo, diciendo que el Señor no solo regresará, sino que cuando lo haga, todas las cosas que tienen y atesoran los hombres serán quemadas junto con el cielo y la tierra. Pero además nos dice que esto no debe desalentarnos, porque ante estos sucesos, Dios en su amor le aclara a sus hijos que no nos quedaremos sin nada, sino que habrá una renovación por medio de la creación de un nuevo cielo y una tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por esta razón, los creyentes, pues somos conminados a esperar pacientemente su regreso, viviendo sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, este sería el resumen de los versículos que vimos desde el 1 hasta el 14. Y ahora voy a leer los que estudiaremos hoy, que es del 15 al 18, en el tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, pues en este primer versículo, en el 15, dice que la paciencia de Dios es para salvación. Y este versículo 15 podría ser la continuación natural del versículo 9, porque del versículo 10 al 14 Pedro nos habló a manera de paréntesis del día del Señor que ya estudiamos anteriormente. Así que voy a leer el 9 y el 15 juntos para que veamos esta continuidad. Dice:
El Señor no retarda su promesa de regresar, ¿verdad? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, pues la continuidad es obvia, porque se está hablando de lo mismo, ¿no? Que el Señor está retardando su regreso, porque Él es paciente para con el hombre que necesita arrepentirse. En el caso del incrédulo, arrepentirse para salvación, y en el caso del creyente, arrepentirse para restablecer la comunión con Dios que se interrumpe por causa del pecado. Entonces aquí vemos la predominante actitud de Dios, que es la paciencia. La paciencia en espera de que la respuesta del hombre sea el arrepentimiento y que éste dé como fruto la salvación. Ahora bien, es claro que el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Debemos entender que este solo es el primer paso, pero la finalidad es la salvación. Esta es la meta. ¿Por qué no es suficiente el arrepentimiento? Pues porque hay muchas personas que se han arrepentido de lo que hicieron. Podríamos decir que la cárcel está llena de ellas. Pero esto no quiere decir que hayan encontrado a Dios y su perdón. Y pues el ejemplo clásico que tenemos en la Biblia acerca de esto lo podemos ver precisamente en Judas Iscariote. Sabemos que él traicionó a Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que a cambio de 30 monedas de plata. Y así decidió entregar a su Señor en Getsemaní. Consumada la traición, se dio cuenta de su error. Tal vez no había medido lo lejos que llegarían los enemigos del maestro, y cuando se dio cuenta que lo iban a matar, entonces se arrepintió. Quiso echar atrás el trato que había hecho con el Sanedrín, fue y devolvió las monedas, pero ya era demasiado tarde. Leo Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando Judas entendió cabalmente lo que había hecho, pues todo el peso de la culpa cayó sobre su conciencia de golpe, y entonces decidió quitarse la vida. El arrepentimiento no fue suficiente. ¿Qué tenía que haber hecho Judas? Pues precisamente aplicar en su vida las enseñanzas que había escuchado desde siempre, desde las que estaban en el Antiguo Testamento y que las que ratificó Jesús en su prédica. Es decir, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Tenía que haber buscado al Señor. El primer paso lo había dado, pero el segundo no lo dio. Y entonces Pedro confirma: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Este es el objetivo de la paciencia que Dios tiene para con todos nosotros. Por eso muchas veces Dios no actúa en juicio o en muerte hacia nosotros. No actúa porque ignore lo que hacemos o se haga de la vista gorda o porque no le importe. No. Su amorosa paciencia es para que el hombre
a lo largo de su camino en esta vida encuentre la salvación que Dios le ofrece. Y continúa Pedro diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Esto quiere decir que Pablo escribió mucho acerca de la paciencia de Dios, así como también pues de muchísimos temas. Dice, por ejemplo, en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí Pablo, en su escritura en Romanos, nos dice, ¿acaso tú, hombre, ignoras que la bondad de Dios hacia ti te tiene que guiar al arrepentimiento? Y es que muchas veces a nosotros se nos olvida de cuántas formas Dios ha sido bondadoso de nosotros y no ha aplicado ni su muerte ni su juicio hacia nosotros. Esperando que nosotros demos el primer paso, que es el arrepentimiento al contemplar la infinita bondad que Dios ha tenido hacia nosotros. Entonces, este es un punto en el que la enseñanza de Pedro coincide con la de Pablo acerca de que el arrepentimiento es el primer paso que todo hombre debe dar en la dirección correcta para encontrar la salvación en Cristo Jesús. Dice Pedro que también en casi todas sus cartas, Pablo tiene también un tema recurrente, que es el tema del regreso de Cristo. Y con esto, ¿qué podemos entender? Con esto podemos entender que la repetición de los temas muchas veces nos indican la importancia de ellos. Y si nosotros pudiéramos dar un porcentaje acerca de los versículos, los 31.124 versículos de los que consta toda la Biblia, casi la tercera parte habla de profecías relacionadas con el regreso de Jesucristo. Así que debemos notar que la repetición de los temas nos indica la importancia de ellos. De esta forma, ¿verdad?, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios usó los diferentes estilos y las diversas personalidades de los autores de la Biblia para presentarnos de distintas formas una verdad. Alguna vez alguien me preguntaba que por qué los 4 evangelios no coinciden exactamente. 3 de ellos sí, los que se llaman los evangelios sinópticos, como son Marcos, Mateo y Lucas, pero Juan se desprende completamente de ellos. Y yo les explicaba que Dios usó la personalidad de todos ellos para contarnos desde diferentes ángulos una misma verdad. Y yo les decía, es como si tú pusieras una escultura en medio de una mesa y en cada esquina sentabas a Mateo, en la otra a Marcos, en la otra a Lucas y en la otra a Juan. Ellos se encargarían de describir la estatua que están viendo adentro, que están viendo en medio, pero cada uno de ellos describiría desde el ángulo que está viendo. Y finalmente, si nosotros juntamos la descripción de los 4 evangelistas, nosotros encontraríamos una descripción muy aproximada de la estatua que está en medio de la mesa. Pues de esta misma forma, ¿verdad?,
nosotros recurrimos a toda la palabra para ir sacando conclusiones de cada uno de los autores y encontrar la verdad. Anteriormente he tratado de explicar cómo trabaja Dios, a veces trayendo problemas, a veces trayendo bendiciones, para que en medio de todas estas circunstancias nosotros volteemos a Él. Y, por ejemplo, Pablo nos habla de la tristeza y nos dice que cómo Dios la puede usar para atraernos a Él. Independientemente de muchas de las cosas que Dios usa para atraernos a Él, una de ellas, nos dice Pablo, es la tristeza. Voy a leer 2 Corintios 7, versículo 8 y 9. Dice, porque aunque os contristé con la carta, dice Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, Pablo sabe cómo trabaja Dios. En alguna carta anterior, como dice aquí este versículo, Pablo los entristeció. Quizás los regañó, les hizo ver lo que estaba mal en ellos, pero no lamentó haberlo hecho. Dice, porque el fruto de esta tristeza fue para arrepentimiento. Y él nos habla de dos tipos de tristezas en los siguientes versículos. Y nos habla de la tristeza que viene del mundo y la tristeza que viene de Dios. Entonces continúo leyendo estos versículos, el 10 y el 11. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, es verdad que a lo largo de nuestro camino, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, con todas las cosas que hemos pasado y que vamos a pasar todavía, podemos estar tristes por muchas cosas. Podemos estar tristes por nuestros errores y faltas, ¿verdad? Que producen muchas veces en nosotros esa sensación de decepción de nosotros mismos. Podemos estar tristes porque la gente nos falló, porque no tengo lo que quisiera tener, porque ando mal de salud, porque he sufrido pérdidas, por mis propios fracasos, ¿verdad? Puedo estar triste. Y esta es la tristeza que causa el estar en el mundo y obviamente vivir bajo su dinámica. Pero aquí Pablo nos dice que hay otra tristeza, la que viene de Dios. La tristeza que toca nuestro corazón, que puede doler e incomodar también, pero la diferencia es que la tristeza del mundo corrompe, daña y mata. Pero la que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Ahora, finalmente no importa lo que cause la tristeza o de dónde venga. Lo que importa es lo que pueda provocar en nosotros. Que si es de Dios, el fruto de esa tristeza será para vida y no para muerte. Así que esto de estar tristes a veces no es tan malo. Si esto nos va a llevar a corregir, a arreglar, a arrepentirnos y finalmente buscar a Dios. Como les leí, a los corintios
la tristeza que fue según Dios le sirvió mucho. Y Pablo nos dice que este arrepentimiento de los corintios fue para salvación. ¿Ok? El versículo 16 dice que Pablo en casi todas sus epístolas habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro reconoce la complejidad que puede haber en algunas cosas que ha escrito Pablo. ¿Y quién de nosotros no se ha topado con estas dificultades cuando de pronto Pablo parece difícil de entender? Y es que la característica de la enseñanza paulina es su novedad. Él toca temas que nadie antes había abordado. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51, a manera de ejemplo, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces aquí Pablo revela un misterio respecto a lo que va a suceder a nuestros cuerpos. Y entonces esto puede ser novedoso y difícil de entender porque nadie lo había dicho antes. También, por ejemplo, Pablo puede contar experiencias que nadie tuvo antes. Y esto también, pues, sorprende al lector porque son cosas que nadie antes había vivido. Como él mismo lo cuenta de su experiencia en 2 Corintios 12:4, donde dice que él fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces sí, estamos enfrentándonos con cosas muy novedosas en Pablo, que a veces nos puede costar trabajo entender. Ahora bien, notemos que Pedro no critica a Pablo, simplemente hace notar que con Pablo hay que ir con calma. Necesitamos entenderlo precisamente para no caer en los errores que otros han cometido por leerlo con ligereza o con malicia, tratando de polemizar o incluso generar falsas doctrinas acerca de las cosas novedosas o polémicas que Pedro menciona en sus cartas. Obviamente, no es propósito de este estudio extendernos en las intrincadas disertaciones paulinas, ¿verdad? No tardaríamos muchísimo tiempo a hablar de lo que él habla del arrebatamiento, por ejemplo, de lo que él habla del regreso de Cristo, ¿verdad? Cuando nos pone una incógnita a todos, ¿verdad? Preguntándonos quién es el hombre de pecado, ¿no? O qué es eso que detiene al anticristo, ¿no? O estas revelaciones del tercer cielo. Sería mucho tiempo invertido en esto. Y otras de las cosas, por ejemplo, que hacen difícil de entender a Pablo están relacionadas con los asuntos escatológicos, es precisamente las cosas que van a suceder en los tiempos finales. Como les decía, por lo novedoso, o porque son misterios revelados, es decir, cosas que nadie sabía antes y que las da a conocer. Entonces, Pablo en sus cartas va de lo muy intrincado a lo a veces también simple pero polémico, como por ejemplo aquella polémica que se desató en Corinto respecto al cabello de las mujeres, ¿verdad? Que si debían usarlo largo, que si debían usarlo corto, que si debían de ponerse velo. Y Pablo nos dice en este caso lo siguiente.
Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11, del 13 al 15, lo siguiente. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y Pablo concluye, y esto es lo que quiero destacar para mencionarles esto, que no deberíamos entrar en discusiones de cosas superficiales. Es muy fácil engancharse en este tipo de cosas, pero debemos tener la actitud de Pablo, porque él terminó esta polémica, quizás muy trivial, diciendo en el versículo 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, fíjate que Pedro dice que en Pablo hay cosas difíciles de entender, pero no dice que sean imposibles de entender. Y yo creo que el enfoque de Pedro no está en reconocer que de momento no se entiende algo de Pablo, sino más bien a usar algún punto enredado para sacar conclusiones privadas o fuera de la doctrina ortodoxa cristiana. Es por esto, por lo que Pedro habla de aquellos que pueden torcer estas y otras partes de la Escritura por dos motivos básicamente. Él dice, hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, aquí habla de dos grupos, los indoctos. Los indoctos son los ignorantes. El ignorante no sabe, pero no por eso calla. No es como el sabio que al admitir que no sabe calla e investiga, porque es prudente y le gusta promover la verdad. No, el indocto no calla. ¿Por qué? Porque aunque no sabe, quiere promover su verdad. No la verdad, sino su verdad. Por otro lado están los inconstantes, los que se alejan de la palabra, porque ser inconstante en su lectura y en su estudio puede producir en forma natural que nosotros nos olvidemos o nos confundamos, y estas dos cosas pues pueden traer por consecuencia el error. Luego, por eso no me gusta mucho que los creyentes nuevos vean esas producciones cinematográficas novelizadas del Evangelio, porque si no son muy constantes en su lectura de la Biblia, pues se pueden confundir entre lo que es verdad y lo que es ficción. Ahora, nosotros no debemos caer en el error ni de ser ignorantes ni inconstantes en la palabra, sino como dijo Pedro en su primera carta, los creyentes debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pedro nos dice esto para estar atentos, porque el ataque no solamente puede venir de afuera por medio de los burladores que estudiamos antes, sino también el ataque puede venir de dentro por medio de los indoctos y los inconstantes, sabiendo que el final de ambos grupos es el mismo. ¿Cuál? Su propia perdición. Y mira, la historia misma nos muestra que muchas de las herejías que existieron en ese tiempo y que permanecen hasta nuestros días, salieron de gente que alguna vez estuvo en contacto con la verdad,
pero decidieron cuestionarla o mejorarla, según ellos. Lo que ha venido a ser el proceso de las falsas doctrinas, de las cuales podemos seguir la huella y ver cómo se formaron. Por ejemplo, del arrianismo se colgaron los testigos de Jehová. El arrianismo, cuyo nombre proviene de su creador, Arrio, sostenía que Jesús era un ser creado por Dios. No era Dios, era un ser creado por Dios. Por lo tanto, no era eterno, ni tenía la misma sustancia que el Padre. Y todas estas cosas apuntando a desacreditar la divinidad de Cristo. Obviamente, el arrianismo fue declarado como una herejía en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. De esta forma, también a lo largo del siglo XIX, surgieron diferentes creencias que padecemos hasta el día de hoy, como los mismos testigos de Jehová, los adventistas o los mormones. Fíjate, todas estas cosas se crearon en los 1800 y cacho, o sea, muy después, muy recientemente, pero que han tenido cabida en esas mentes ignorantes e inconstantes de la palabra de Dios, que son incapaces de detectar las falsas doctrinas que se les están ofreciendo. Doctrinas, ¿verdad?, que tienen deficiencias muy graves dentro de su enseñanza, pero que no por eso no se han propagado con la fuerza con la que se han propagado desde entonces hasta estos días. Dice 2 Pedro 3:17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, todas estas cosas ya se las estoy diciendo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, aquí la voz de alarma por parte de Pedro parecería exagerada, pero nosotros estamos viendo como muchos hermanos ahora en la actualidad han caído de su firmeza precisamente porque han sido arrastrados por el error de estos inicuos. Yo creo que dos doctrinas que han arrastrado a muchos cristianos actualmente han sido, por un lado, estos judaizantes, estos que se llaman de raíces hebreas, que tratan de arrastrar a los cristianos a volver a la ley, a que se vuelva uno a someter a las ordenanzas de la ley, de estas de las que habla el libro de Levítico, ¿verdad? A volver a guardar las fiestas y hacer todo este tipo de cosas. Son los judaizantes, de los cuales el mismo Pablo advertía a los gálatas para que no cayeran en eso. Fíjense, desde los albores del cristianismo ya existía eso y ahora esto está volviendo a poner de moda. Y otra de las cosas que veo que están siendo arrastrados los creyentes del día de hoy es hacia el calvinismo, acerca de todas estas doctrinas, ¿verdad? El famoso Tulip, que habla de muchas aberraciones doctrinales, ¿no? Y que por ignorancia y por inconstancia muchos de los creyentes en la actualidad están siendo arrastrados. Entonces esto es serio. Y aquí Pedro concluye que ya habiendo
y habiendo sido avisados de antemano sobre todos los peligros que pueden traer los falseadores de la verdad, debemos reguardarnos precisamente con la verdad que describe y defiende el misterio de la piedad. El término piedad en 1 Timoteo 3:16 hace precisamente referencia a toda la revelación de Dios con respecto a la salvación. Y que precisamente Pablo le recuerda a Timoteo por medio de una canción. Dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ven aquí los principios que nosotros debemos de tener presentes siempre en nuestra doctrina. Dice así: Dios fue manifestado en carne, o sea, Jesús es Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y por qué digo que esto es una canción? Pues porque estas 6 frases eran un himno cristiano que se cantaba. La cantaban los convertidos del primer siglo, porque en ellas está revelado y contenido en resumen el Evangelio. Así que, por decirlo de alguna manera, esta era una cancioncita que se usaba como una herramienta para que a través de cantarla, a través de la música, les quedaran grabadas estas verdades a los que la cantaban y por consecuencia a sus hijos. Entonces todas estas personas que cantaban esta cancioncita, se les quedaban grabadas estas 6 frases que resumían las grandes verdades del Evangelio. Así que Pablo nos llama a guardarnos detrás de la verdad de su Evangelio para que no seamos arrastrados por el error que promueven los inicuos, estos corruptos de los que ya hemos hablado bastante y que estudiamos en detalle cuando estudiamos la primera carta de Pedro. Obviamente a ellos les gusta sembrar la duda y de esta forma pues llevarnos a terrenos pantanosos donde sería fácil resbalar. Así que no debemos hacerles caso y no caer de nuestra firmeza en cuanto a la doctrina, lo cual solo es posible si nos mantenemos firmes en la roca, ¿verdad? La cual es Cristo y todo su cuerpo de doctrina, como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 10:4, donde dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este es nuestra fuerza y nuestro cimiento para no caer en este tipo de doctrinas erradas. Concluyo leyendo 2 de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nadie quiere ver a un hijo en la fe desviarse del camino o caer, sino lo contrario. Por eso Pedro nos insta a crecer, a tomar la decisión de dejar de ser niños en la fe y a dar los pasos firmes y constantes que nos lleven a la madurez espiritual, como el mismo Pablo aconsejó a los efesios en Efesios 4, del 14 al 16. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad
propia de cada miembro recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Fíjense cómo Pablo quiere que nosotros crezcamos, que lleguemos a la madurez, que dejemos de ser niños. Nada puede ser más doloroso para un padre ver que su hijo no crezca, ni física ni espiritualmente. Y es verdad que los bebés son encantadores, pero uno no quisiera tener uno en casa para siempre, porque esto no es bueno ni para el padre ni para el bebé. Así que la idea es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre. Y dice Pablo al final, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A esto se le llama una doxología, que quiere decir palabras de gloria. Es una forma de alabar o glorificar a Dios en forma breve y resumida. Y si te das cuenta, esta es una forma muy común de terminar una epístola. Aunque no siempre las doxologías van al final, pero tú puedes leer el final de la carta de Romanos, el final de la carta de Pedro, de Primera de Pedro, y todas terminan con estas palabras, con esta doxología. Todas estas palabras de gloria, pues suelen ser muy hermosas, porque resaltan para sellar con broche de oro alguno de los aspectos particulares del carácter de Dios. Esta doxología en particular con la que Pedro termina su carta es muy apropiada para cerrar sus dos cartas, porque en ellas se nos habló del presente, de cómo vivir nuestras vidas, y también del futuro que vendrá, de lo que va a suceder pronto. Y por tanto debemos glorificar a Dios ahora y hasta el día de la eternidad. Esa es la conclusión de Pedro. Debemos glorificar a Dios ahora y hasta el día de la eternidad. Así que, pues nosotros repitamos juntos esta doxología, ¿verdad? Y para terminar esta hermosa carta, repitamos, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor